¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles y gracias por acompañarnos en esta transmisión. Yo soy Jessica Belmont, comunicadora del Banco Mundial, y hoy está con nosotros Carlos Felipe Jaramillo, quien es vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. ¿Y de qué vamos a conversar hoy? Pues del informe que acaba de lanzarse titulado Efecto Viral COVID-19 y la transformación acelerada del empleo en América Latina y el Caribe. ¿Cómo está, Carlos? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jessica. Es un placer estar aquí con esta gran audiencia de redes sociales y poder hablar de este tema tan importante para la región en estos momentos. Así es, sobre todo, bueno, pues con este contexto de pandemia y para quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, pues me gustaría comentarles que este informe pues destaca eso. Ya se venían dando cambios en el empleo y pues el contexto de COVID-19 vino a acelerar esos cambios. Usted nos detallará mayor de esto, pero bueno, pues una de las cosas que pasan es que muchos trabajos se han automatizado y que también se requieren nuevas destrezas o habilidades por parte de las personas que no necesariamente cuentan con ellas. Y aquí me gustaría preguntarle, Carlos Felipe, ¿por qué es importante este informe para la región en este momento? Jessica, mira, yo creo que es muy importante por dos razones. La primera es por lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos pasando por una crisis realmente histórica. Muchos latinoamericanos han perdido sus empleos y se están acentuando muchas desigualdades del pasado, ¿no? En gran parte por la gran informalidad de la mayoría de las economías de América Latina. Y segundo, porque ya venían unos cambios antes de esta crisis de la pandemia que venían haciéndose cada vez más notorios y que son fundamentalmente este proceso que algunos economistas llaman de desindustrialización, y es que las empresas manufactureras que antes jugaron un papel de motor de los empleos del futuro están cediendo ese papel central a sectores de servicios. No quiere decir que va a desaparecer el sector de la industria y de la manufactura, pero quiere decir que los sectores de servicios van a ser los que más van a generar empleos en el futuro, y esos empleos requieren más destrezas y más habilidades, como bien lo dices, ¿no? Mucho de esto tiene que ver con los cambios ocasionados por la automatización, la digitalización, y el perfil de los nuevos empleos requiere que la gente sepa más de estas destrezas analíticas y cognitivas, como llaman los expertos, para poder tener las mejores oportunidades de empleos en el futuro. Muchas gracias. Oiga, y es que hay quien, bueno, se van con ideas más extremas y dicen, los robots nos van a dejar sin trabajo, ¿no? ¿Cómo es que se está preparando el Banco Mundial para este proceso de adaptación, pues para estas nuevas demandas del empleo? Sí, mira, yo no creo que los robots nos vayan a dejar sin trabajo. Yo creo que el estudio muestra claramente que van a haber muchas oportunidades hacia adelante y que para eso es necesario que los países tomen las políticas necesarias. Y una de ellas es proporcionarle a los trabajadores oportunidades para aprender, entrenarse, y para poder estar listos para estas nuevas oportunidades del futuro. Me preocupa mucho que esta crisis ocasionada por la pandemia pues ha generado una pérdida de empleos muy grande. Calculamos alrededor de 25 millones de empleos perdidos en este año en lo que va de la pandemia, especialmente afectados los sectores informales, ¿no? Que es más de la mitad de la fuerza laboral de la región. No tienen ellos seguro de desempleo, no tienen ahorros, no tienen fondos de retiro, y eso es una situación muy grave. Yo he estado hablando con algunos presidentes de la región, con algunos ministros, tratando de escuchar sus opiniones acerca de cómo atacar esta crisis, cómo resolver y dar alguna esperanza hacia adelante. Lo que me ha quedado muy claro es que hay un consenso de que no podemos volver a la situación en que estábamos antes de la pandemia, porque la región entró mal a esta pandemia. El crecimiento venía muy bajito, se estaba generando muy poco empleo, se había creado mucho malestar social, que lo habíamos visto el año pasado en muchos países,
y yo creo que es el momento de repensar el futuro, de volver a revisar, ¿no?, nuestras leyes, nuestros marcos regulatorios para ver cómo adaptamos mejor las economías de la región a los retos que se vienen adelante. Y ahora que menciona esto, pues justo una de las propuestas fundamentales de este informe es eso, ¿no? La necesidad de invertir en la gente, del capital humano y de esto que usted menciona ahora y que ya ha venido hablando también de ello, ¿no? De repensar el futuro, de no hacer las cosas como antes de la crisis. ¿Cuáles serían algunas opciones? Mira, lo fundamental son los trabajadores, la gente, ¿no? Ellos son la pieza central de América Latina y hay que ayudarles no solamente a enfrentar la crisis actual, sino prepararlos para la recuperación y para lo que va a ser la economía del futuro. Yo creo que es una enorme oportunidad este periodo en que estamos para repensar, para dar oportunidades de invertir en los trabajadores, en los actuales y también en los futuros. También hay que pensar en la juventud, prepararlos mejor para los cambios que se vienen y también tener en cuenta de que hay que tener cierta valentía política, hay que hacer reformas. No podemos vivir con las mismas regulaciones que teníamos antes de la pandemia porque no estaban generando buenos resultados y tenemos que hacer estos cambios para que mejore la perspectiva económica, para que tengamos un crecimiento, primero, mucho más dinámico, economías más dinámicas, segundo, que generen más empleos y sean más incluyentes, y tercero, que sean más sostenibles y que sean más armónicas con el medio ambiente. Muchas gracias, Carlos Felipe, y sobre todo muy importante todo esto que nos comenta, y vuelvo a retomar el dato que nos dio hace rato. Se estima alrededor de 25 millones de pérdidas de empleo en la región, pues una cifra bastante alarmante. Me gustaría ahora pasar a una pregunta que nos llegó por parte de la audiencia, la voy a leer, me la enviaron aquí por mensaje, es una pregunta para usted. Dice, ¿no cree que es necesario contar con Internet estable para salvar la economía del país e impulsar el teletrabajo? El e-commerce debería ser tarea prioritaria para evitar un colapso mayor. Esta es la pregunta que le hacen. Mira, muy buena pregunta, Jessica. La economía del futuro va a estar basada en los instrumentos digitales y el acceso al Internet. Y a nosotros nos preocupa muchísimo que en América Latina cerca de la mitad de los habitantes no tienen acceso al Internet. Esto es gravísimo porque en la situación actual, esta mitad de la población no tiene oportunidad para trabajar desde su casa, sus hijos no tienen acceso a oportunidades de educación virtual, no tienen servicios financieros y otra cantidad de cosas que permite el Internet. Esto es un tema que hay que atacar urgentemente, hay que solucionarlo muy pronto para evitar que se acentúen más las desigualdades y para preparar a toda la población para que pueda enfrentar los retos de esta economía futura que va a requerir más acceso a la tecnología digital y, como decía, más destrezas y habilidades de este tipo. Estos temas son fascinantes y podríamos continuar hablando por horas, Jessica, pero quisiera invitar a los oyentes a que sigan esta conversación conmigo en las redes sociales y me pueden encontrar en Twitter con @cf_Jaramillo y en LinkedIn como Carlos Felipe Jaramillo. Muchas gracias, Carlos Felipe. Me quedé sorprendida con este dato que nos comparte, que cerca de la mitad de los latinoamericanos no cuentan con acceso a banda ancha, pues todavía hay grandes retos y desafíos. Y bueno, pues como usted dijo, los invitamos a seguir la conversación. En pantalla van a aparecer sus redes sociales para que puedan seguirlos, y también los invitamos a seguir la conversación con el hashtag Repensar el Empleo, y abajo vamos a poner el link al informe para que puedan consultarlos. Pues muchas gracias por acompañarnos, Carlos Felipe. Gracias también por estar aquí con nosotros. Gracias, Jessica. Hasta la próxima. Hasta luego.